El desierto es el lugar donde Dios nos habla. Dios en su misericordia nos pasa por un proceso antes de transformarnos y darnos la bendición completa. Gloria sea al Señor. Bienvenidos una vez más a este espacio. Leamos la Biblia juntos. Y esta ha sido una gran bendición ir avanzando en los libros que hemos leído y hemos aprendido acerca de que Dios nos quiere obedientes, fieles y firmes y avanzando. Dios en su misericordia permitió que Noé estuviera 40 días en diluvio y muchos más días dentro del arca antes de que ellos pudieran empezar él con su familia una nueva vida, una nueva etapa, una nueva era. Dios en su bondad permaneció a Moisés 40 días en la montaña y de ese encuentro y de ese tiempo Moisés salió resplandeciente, salió diferente, salió lleno de la presencia del Señor. Así lo hemos leído a tal grado que tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Permitió que su pueblo Israel vagara 40 años debido a la desobediencia, pero al final la nueva generación que retomó la fe, la obediencia al mandato del Señor, pudieron entrar a la tierra prometida. Mantuvo a Elías 40 días también y después Elías, Dios en su bondad le habló en un viento apacible, en una voz preciosa que lo llenó y le dio nuevas instrucciones, nuevas órdenes para que siguiera adelante. Bendito Dios, también podemos ver que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, luego de haberse bautizado en el Jordán por Juan, él estuvo 40 días ayunando en el desierto. Y allí, en ese mismo desierto, donde su pueblo falló muchas veces, él se mantuvo fiel, él se mantuvo íntegro, sin pecado y sin mancha, y venció y triunfó sobre las acechanzas y las tentaciones del enemigo. Así que si tú estás pasando una prueba, un proceso de transformación, si estás en el desierto, tomemos nuevas fuerzas y creámosle al Señor, mantengamos nuestra fe firme y seamos obedientes y busquemos y anhelemos su palabra, porque en su palabra el Señor nos muestra cuánto nos ama y tal vez estás a punto de salir de ese desierto para una nueva etapa, para una nueva posición, una transformación y vemos la gloria de Dios. Así oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra que nos instruye, que nos alienta, que nos alimenta. Amado Padre, tuya es la gloria, la honra, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu grande amor, por recordarte de nosotros, Señor, auxiliarnos y amarnos de tal manera que tú nos dejas, Señor. Bendito Dios, el acceso a tu palabra poderosa, el acceso, Señor, bendito Dios, a tanta riqueza, tanto tesoro, Señor. Nos damos cuenta de tu amor, de tu plan precioso y perfecto de salvación para nuestras almas, Señor, y las promesas que tenemos eternas en ti, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que están esforzándose en la lectura de la palabra. Bendice a aquellas personas que van a escuchar, Señor, este video, Señor, hasta donde tú quieres que lleguen, Señor amado. Ahí, Dios mío, los que están pendientes en Costa Rica, Señor, los que están en Canadá, Señor, los que están en México, los que están en este país y en todos los lugares donde tu palabra está llegando. Bendice esos corazones, las familias, las vidas y dales fuerzas para querer seguir, Señor, dependiendo de ti, Señor, y buscando de tu presencia y de tu paz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos nosotros ahora a retomar nuestra lectura, no sin antes, como de costumbre, recordar un poco así panorámicamente los puntos importantes de lo que leímos en el tiempo anterior. Leímos número 29, gloria sea al Señor. Este capítulo pudimos ver cómo detalla las ofrendas y los sacrificios para las fiestas solemnes, bendito Dios, del séptimo mes. Esto se enfoca básicamente en una consagración intensiva y continua en la expiación también de su pueblo y en traer alegría comunitaria y esa dependencia siempre de Dios y estarle dando esa adoración constante al Señor. Bendito Dios, en el séptimo mes era un mes especial y se encuentran 3 fiestas importantes. La primera, la fiesta de trompetas en el día 1. Gloria sea al Señor. La segunda, la fiesta de expiación en el día número 10. Y la tercera, la fiesta de tabernáculo del día 15 al 21. Y eso marcaba un tiempo mayor de santidad
pero también de descanso laboral. Qué bueno es Dios porque también se acordó de su pueblo. Cada una de estas fiestas tiene un mensaje profundo revelado en la vida, el ministerio, el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también recordarles al pueblo, de dónde Dios los había sacado de Egipto, cómo Él habitó en medio de ellos con el tabernáculo Sucot y cómo el Señor en su misericordia también quiere que ellos se deleiten en su presencia, descansen y tengan también un tiempo de meditación. Lo vamos a ver básicamente en el día de la expiación, conocido también entre los judíos como Yom Kippur, bendito Dios, o el día de Teshuvah. Para ellos ese día es solemne también, es un día de desapego de lo material, es un día de poder meditar de nuestro caminar. Qué bonito poderse tomar un tiempo, salir de la rutina. Nosotros, por ejemplo, ahora en nuestro día a día, si bien es cierto, no somos judíos, no somos israelitas, no somos ese pueblo escogido de Dios al cual fueron dados estos mandamientos eterno, ¿verdad? Sino que nosotros somos gentiles, pero también hay una gran enseñanza que si nosotros podemos tomar de poder nosotros también tener un tiempo delante de la presencia del Señor y meditar cómo ha sido nuestro caminar. Tendría que ser diario, ver cómo nosotros estamos delante del Señor y pedirle perdón a cada momento que nosotros nos equivocamos. Viene un mal pensamiento, viene un mal sentimiento, tenemos una mala actitud, tenemos tal vez una indiferencia, pudiendo hacer algo bueno no lo hacemos, nos es contado como pecado. Qué importante es venir a ese tiempo de meditación y permitirle al Espíritu Santo que nos muestre nuestra condición delante del trono del Señor, porque siempre fallamos y en qué tenemos que mejorar. En este día ellos como pueblo de Dios, Yom Kippur, era un día de perdón, pero para que hubiese ese perdón obviamente tiene que haber un arrepentimiento, un reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Era un día, leímos, de afligir las almas. ¿En qué sentido? En que ayunaban y se humillaban delante del Señor. Bendito Dios, este era un día de reconcilio nacional, era buscar estar a cuentas con Dios, pero también estar a cuenta con su prójimo. Y si había algún daño que se había hecho, si hay algo que uno ha cometido en contra del prójimo, poder la manera de ver, de resarcir, de retribuir ese daño y estar en paz. Un día de arrepentimiento general que incluía sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, para reparar esos errores unos con otros y tener un nuevo comenzar en las relaciones, ¿verdad? A veces nosotros hemos quedado mal de palabra, tal vez alguien nos ha prestado dinero y nosotros le hemos dicho tal día te lo pago, se nos olvidó, no pudimos, tenemos que ir y decirle a la persona, ¿verdad? Que nos perdone y ponernos a cuentas. Incluso hemos visto en todo lo que nosotros hemos leído para la gloria del Señor, que le retribuían si había algún daño, el precio por lo que habían faltado o habían cometido un error o había culpa, y le retribuían además del precio una quinta parte del valor. Si nosotros fallamos con $100, por ejemplo, nosotros tendríamos que llevar esos $100 más $20 para retribuir ese daño hecho. Ese es un ejemplo nada más, pero hay tantas áreas en las cuales nosotros fallamos y en las cuales nosotros tenemos que ser humildes y reconocer delante del Señor y delante de nuestro prójimo y ponernos en paz. Entonces también ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. En el otoño, entre septiembre y octubre, ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, conocida también como fiesta de Sucot, donde hacían las sucas. ¿Qué son las sucas? Eran las cabañas, construían unas cabañas. Esta era una celebración de 7 días de alegría. Alegría, ¿por qué? Porque hacían esas enramadas, uno para recordar que ellos, como el pueblo estuvo sobreviviendo por la mano poderosa de Dios, por la providencia de agua, de pan en el desierto. Ellos hicieron esas casas, esas arpas o casas movibles, esas tiendas de campaña, diversos nombres le podemos dar, pero eran unas casas temporales porque ellos se iban caminando, ¿verdad? Las armaban, las desarmaban, caminaban hasta que llegaron a la tierra prometida, que ya se establecieron en las tierras que fueron repartidas. Pero recordaban ese tiempo, y así como también nos recuerda
a Emmanuel, Dios con nosotros. Nos recuerda a Jesús habitando entre nosotros, tomando un cuerpo de carne. Él también vino en carne, vino literalmente a hacer un ministerio importantísimo para la salvación de nuestras almas. Bendito Dios, y darnos tanta enseñanza preciosa directamente de Dios, viniendo desde el cielo y dejándonos estas enseñanzas ahora escritas en los evangelios y en los demás libros de la palabra, ¿verdad? Entonces, ellos recordaban que habían vivido de esa manera en enramadas y construían estas sucas, estas cabañas, y se caracteriza por ver un alto número de sacrificios en ese día, diarios. En total, 189 animales que se sacrificaban, gloria a Dios. Entonces, había mucho que hacer, pero todavía mucho que agradecer y mucho que celebrar el poder y la misericordia del Señor. En fin, el significado de todo esto, los sacrificios diarios subrayan la adoración continua que tenemos que tener al Señor, es decir, siempre, cada día nosotros. También recordaban la liberación poderosa que Dios había dado a sus cuerpos, ¿verdad? Bendito Dios, de la esclavitud, pero también ahora el Señor nos libera del pecado a nuestras almas, porque Él nos liberta, nos hace libres por su gran misericordia, nos ha sacado del lodo cenagoso muchas veces, del pozo de la desesperación, del valle de sombra y de muerte. Dios nos sigue sacando, así que hay que darle gracias también a Él por su gran bondad. En muchos de nosotros ha hecho milagros de sanidades, milagros de provisión divina, milagros de todo tipo, pero el milagro más grande y hermoso y eterno es la salvación de nuestras almas, que Él ha tenido misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia, porque sus brazos de amor y de poder están abiertos. Así que entrégale tu corazón al Señor. Si tú estás escuchando, viendo este video, no es casualidad que ha llegado hasta ti, sino que abre tu corazón al Señor, entrégale tu vida y verás que esa paz llega a nuestro ser y el Señor dirige nuestra vida en esta tierra, y en la eternidad tenemos un precioso tesoro, estar con Él para siempre. Entonces nosotros también aprendemos con todas estas fiestas y estos sacrificios que tenemos que alegrarnos en el Señor en el tiempo de la prueba. En el desierto lo hacían, pero también en el tiempo de la abundancia. Ellos estaban ya por entrar a la tierra prometida y estaban también ellos recapitulando, retomando todos los detalles que el Señor tenía en su gran misericordia, las instrucciones para que ellos lo pudieran aplicar en su nueva vida. Gloria sea al Señor. Así concluimos lo que vimos en el capítulo 29. También leímos Números 30, y en que se enfoca en la obligación de cumplir los votos y promesas hechas delante del Señor. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un voto y una promesa? Y encontramos en un diccionario básicamente bíblico que un voto es una promesa solemne hecha delante de Dios o de algún ministro o delante de la iglesia del Señor. Es una manera formal en la cual nosotros nos comprometemos a la autoridad, ¿verdad?, de Dios a cumplir algo. Por ejemplo, pueden ser algo bien importante, solemne, que Dios instituyó en el matrimonio. Fue Dios que los bendijo a la primera pareja. Entonces ahora nosotros en un momento de nuestra vida llegamos ante Dios al altar, hicimos votos. Por eso es que dice el pastor, pasen, van a hacer sus votos matrimoniales. Prometemos amarnos en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. Y lamentablemente muchas veces hacemos esos votos como humanos a la ligera, o no nos podemos a meditar, no hemos meditado de la profundidad y del compromiso delante del Señor que estamos adquiriendo nosotros al hacer un voto solemne formal delante de su presencia o delante de una autoridad que lo representa a Él. Por ejemplo, un pastor o un ministro de parte del Señor que va a bendecir de parte de Dios ese matrimonio. Una promesa, por ejemplo, es diferente porque sí es un compromiso, pero es un poco más general. Siempre puede ser verbal o escrito, es una promesa que nosotros hacemos, pero el voto es algo muy especial delante del Señor, una promesa solemne. Así que habiendo visto esto, bendito Dios, vamos aprendiendo
Y en este capítulo podemos ver algo bien interesante. Los votos que hacían los hombres eran incondicionales, en cambio los de las mujeres eran condicionales. ¿En qué sentido? Si la mujer estaba bajo la autoridad de su papá, estaba soltera, estaba en su casa con sus padres, ella hacía una promesa. Por ejemplo, vámonos ahora a la actualidad, en la iglesia va a haber una actividad y dice alguna hermana, yo voy a traer esto para compartir, o voy a traer flores, o voy a hacer algo para Dios. Pero si su papá escuchaba y él no estaba de acuerdo, esa autoridad sobre ella tenía, digamos, valga la redundancia, la autoridad de poderlo validar o desvalidar esa promesa. El padre, digamos, en una persona casada, en una esposa, si ella prometía algo a Dios, pero su esposo se quedaba callado, entonces él estaba consintiendo o estaba de acuerdo para que ella pudiera realizar la promesa, entonces ella era libre y podía realizarla. Pero si el esposo escuchaba y él se oponía, pues entonces ella quedaba libre delante del Señor, no era culpable de no poderlo cumplir porque no era algo que dependía de ella. ¿Qué vemos aquí? Vemos la autoridad familiar. Este capítulo muestra que hay un orden en la familia donde el padre o el esposo es la cabeza del hogar. La mujer es ayuda idónea, es una compañera que Dios ha traído a la vida del hombre. Nosotras por misericordia somos esa ayuda idónea que Dios ha creado para ellos, pero nuestra cabeza es el esposo y la cabeza del esposo es Cristo, como el Padre la cabeza de Cristo. Así que ese es un orden, es un gobierno. Por eso es que si leemos, vamos a leer más adelante un capítulo muy importante acerca del velo, ¿verdad? Dice que la mujer que ora o profetiza sin su velo afrenta a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? El esposo. Ese capítulo más adelante lo vamos a leer, que empieza hablando de gobierno, de autoridad, de orden. Me lo recuerda el Señor porque estamos hablando del orden en el hogar y también en la casa del Señor. Entonces, la responsabilidad sobre la cabeza era de ratificar o anular ese voto que la mujer había hecho delante del Señor. La regla del silencio: si el padre o el esposo pues guardaba silencio, consideraba firme la obligación de ella de cumplir. Por eso es que está un dicho que dice: el que calla otorga, ¿verdad? Nosotros al quedarnos callados estamos hasta cierta manera tolerando y también ratificando o consistiendo, aceptando esa actividad que se está realizando. En los casos especiales, pues entonces, ¿qué pasaba con las viudas o con las divorciadas? Bueno, en el caso de ellas sí. Si hacían un voto tenía que ser firme, al igual que el de los varones, ¿verdad? Porque no tenían una autoridad sobre su cabeza, no estaban bajo autoridad de un marido o de un papá. Bendito Dios. La aplicación espiritual que aprendemos con esto, aparte de todo lo que hemos visto, para la gloria del Señor, la importancia de la integridad. Si nosotros decimos sí es sí, si decimos no es no, si hacemos una promesa, estamos poniendo nuestra palabra, tenemos que cumplir. Ya ahora nosotros no necesitamos, ¿verdad?, dar un zapato como antes o hacer otro tipo de actividades, ni debemos de jurar. Nosotros tenemos que mantener nuestra palabra. Mire, nosotros sabemos en la antigüedad cuando alguien daba su palabra, era un compromiso legal, era un compromiso fuerte. Lamentablemente eso se ha perdido muchas veces y damos nuestra palabra como nada, ¿verdad? Tenemos que ser luz y no oscuridad. La comunicación familiar que siempre tiene que existir, el respeto a la autoridad del hogar para que haya un orden. No pueden haber dos cabezas, tiene que haber una autoridad delante de los hijos y delante de la sociedad. Hay una seriedad en los compromisos que adquirimos. Nosotros somos el pueblo del Señor, somos cartas leídas. El mundo no va a leer la Biblia tan fácilmente a menos que el Señor lo inquiete y le hable. Nos va a ver a nosotros, va a ver nuestro testimonio, va a ver nuestro actuar, nuestro hablar, va a ver incluso nuestro vestir, va a ver todo. Y en todas las áreas de nuestra vida estamos nosotros con la responsabilidad y la bendición a la vez de representar un reino santo, un reino diferente. Así como Dios sacó al pueblo de Egipto y lo estaba formando un pueblo diferente,
que no se contaminara con las cosas que hacían las naciones paganas, las costumbres paganas que ofendían al Señor. Le dio leyes, le dio estatutos, un sistema sacrificial, un sistema de adoración, una manera de acercarse a Él, una manera de conducirse durante su travesía, cómo cruzar, cómo pelear. Así Dios quiere que la iglesia, nosotros estemos sujetos a su palabra. Por eso es que les invito y les ratifico, les animo en el nombre del Señor a que continuemos leyendo la palabra. Sabemos que se presentan dificultades, se presentan muchos obstáculos de diferentes maneras, pero nosotros, amados, tenemos nosotros que confiar que Dios nos va a ayudar a vencer, como ese Josué y ese Caleb que vieron esos gigantes, esas ciudades, esas murallas que tenían las ciudades, pero no tuvieron miedo, tuvieron esa confianza plena y dieron ánimo al pueblo para seguir adelante a conquistar. Entonces nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas. Gloria a Dios. Ahora nos corresponde leer capítulo 31 y capítulo 32. Bendito sea el nombre del Señor, del libro de Números, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron todos de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 a pie de guerra. Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés y su hijo del sacerdote Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba. 5 reyes de Madián, también Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias, todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés el sacerdote Eleazar y la congregación de los hijos de Israel, los cautivos del botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares de decenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejarás con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de la guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pesar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios.
y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda a Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido a varón, eran por todas 32,000. Y la mitad de parte de los que habían salido de la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. Y de los bueyes 36,000, de ellos el tributo para Jehová 72. Y de los asnos 30,500, y de ellos tributo para Jehová 61. Y las personas 16,000, de ellas el tributo para Jehová y 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. De la mitad de los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda a cada uno de los que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillas y cadenas, para ofrecer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas y todas elaboradas, y todo el oro de las ofrendas que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,650 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Capítulo 32. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Elealé, Sebán, Nebo y Beón. La tierra de Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová?
Así hicieron vuestros padres cuando les envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escod y después vinieron a la tierra. Desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí juntamente a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ira de Jehová contra Israel. Si volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán al oriente. Entonces respondió Moisés diciendo: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasan armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea país sojuzgado entre de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hiciereis, será aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y hacedlo lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán armados, todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, le daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será al este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Jobeja, Bet Nirá y Bet Arán. Ciudades fortificadas hicieron también majadas para las ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleate, Kiriatim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres a Sibna, y le pusieron nombres a las ciudades que edificaron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba ahí. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella.
También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso nombre Javot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y la llamó Nova, conforme a su nombre. Gloria sea al Señor. Terminamos así la lectura en el Antiguo Testamento. Pasamos ahora al Evangelio de Juan. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Este día nos corresponde leer el capítulo número 7 del Evangelio de San Juan. Y vamos a verificar qué leímos en el capítulo número 6. Bendito Dios. Dios nos enseña algo muy importante. Bendito Dios. El alimento espiritual es necesario para la vida eterna. Nosotros alimentamos este cuerpo a veces hasta tres veces más al día, porque necesitamos estar fuertes, estar con vida, con energía para poder obviamente vivir y hacer todos nuestros quehaceres y, gloria a Dios, avanzar. Pero necesitamos el alimento a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestra alma, que nos está preparando el Señor desde ya para vencer en este peregrinar y también para podernos preparar para entrar a la patria celestial. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ver que del versículo 1 al 15 no es casualidad que el Señor alimenta a más de 5,000. El Señor en su gran misericordia muestra su poder, muestra su bondad, su provisión divina, bendito Dios, y su amor al ver a esa multitud con hambre. Y solo habían 5 panes y 2 peces, pero Él demostró su poder y multiplicó esa bendición y comieron y se saciaron. Bendito Dios, también el Señor en este capítulo 6 del versículo 16 al 21 pudimos ver una experiencia sobrenatural que tuvieron los discípulos y vieron a Jesús caminar sobre el mar. Al principio tuvieron miedo al verlo, pensaron que era un fantasma. Demuestra el Señor su poder sobre la naturaleza, su poder, su autoridad, caminando en medio de los discípulos en su presencia, y les trajo paz y les dijo que no temieran y les dijo: yo soy. Nos recordamos de esa palabra preciosa, de ese nombre precioso. No les dijo: yo fui, yo seré, yo soy. Siempre Él permanece, el que era, el que es y el que vendrá. Jesucristo mismo, el que se le apareció a Moisés y le dice: yo soy. Me van a preguntar, le dice Moisés, mis hermanos, ¿quién me manda? Y le dirá: yo soy. El que te manda es poderoso y siempre el eterno, el que prevalece, el que existe. Bendito Dios, el soberano Dios creador del universo, de todo lo visible y lo invisible. Bendito Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Qué bendición poder ver a Jesús. Bendito Dios. En las Escrituras, y en ese momento ellos lo estaban viendo caminando sobre las aguas, y el Señor hace unas declaraciones importantísimas para ellos y para nosotros. Del versículo 22 al 59, Jesús declara que Él es el verdadero pan. Los padres, todo hemos visto en el desierto, el pueblo fue alimentado por Dios, mandó maná, les cayó del cielo en el desierto. Pero Él les dice que Él es superior al maná. Ese maná era una gran bendición y les sustentaba sus cuerpos y les manifestaba el Señor su poder como un padre amoroso, cuidando de que ellos tuvieran que comer, cómo fortalecerse para el caminar, pero Él es superior al maná del desierto, que ofrece vida eterna a quien en Él cree. Porque el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra, así que es importante creer. Gloria sea al Señor. Entonces hace la enseñanza que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera vida. Gloria sea al Señor. Pero ante esto, la multitud tuvo una reacción, no entendió. Lo podemos ver del versículo 60 al 66, que muchos discípulos abandonaron en ese momento a Jesús porque encontraron muy difícil su enseñanza. No la entendieron, porque sobre comer su carne y beber su sangre, ellos no entendieron que Él hablaba de su cuerpo y de su sangre. Ellos pensaron que era canibalismo. No, mi hermano, nosotros ahora seguimos en la fe y el Señor vemos también que Él instituye la Santa Cena. Bendito Dios, y así nosotros
podemos hacerlo en memoria de Él. Esa es una ordenanza divina que como iglesia tenemos la obligación, la responsabilidad, pero también el privilegio de realizar y de participar la Santa Cena del Señor. Ahí está el pan, simbolizando el cuerpo. Ahí está el vino, sin alcohol, simbolizando su sangre, recordándonos que Él dio su vida, que Él dio su cuerpo, que fue molido, que su sangre fue derramada y que a través de esa sangre nosotros ahora tenemos perdón de pecado. Bendito Dios. Así que nosotros tenemos ahora la bendición de tener la Biblia completa, la palabra del Señor completa. Este capítulo, entonces subraya la necesidad de buscar a Jesús con urgencia hoy, como alimento. Digámosle al Señor que nos ponga sed y nos ponga hambre de su palabra, de su presencia, porque hermanos, los tiempos son difíciles y los beneficios que tenemos nosotros en Jesús son inmensamente grandes, preciosos, físicos, espirituales, eternos. Gloria sea al Señor. Y podemos concluir de que es necesario nosotros participar de la Santa Cena y recordarnos que tenemos que no hacerlo indignamente. Porque si nosotros participamos indignamente de la Cena del Señor, por eso es que dice el apóstol, ¿verdad? Muchos se enferman y aún ya muchos están durmiendo, es decir, muertos, por hacerlo indignamente. Así que tenemos que venir con un examen de conciencia, en una actitud de reverencia, de adoración, recordando ese momento, no hacerlo a la ligera, sino que estar conscientes en lo que estamos nosotros participando. Pero si no participamos, nosotros no somos dignos, ¿verdad?, de estar con Él. Gloria a Dios, queremos estar con Él, bendito sea el nombre de Jesús por la eternidad. Así que vamos a leer ahora el capítulo número 7 del Evangelio de Juan, y la palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este capítulo nos habla al inicio acerca de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Qué triste, ¿verdad? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos, del versículo 10 en adelante. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino que de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto,
Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Del versículo 25 en adelante, ¿este es el Cristo? ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. ¿A quién de vosotros no conocéis? Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales de las que éste hace? Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Del versículo 32 en adelante. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y les enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Río de agua viva, del versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente. Del versículo 40 en adelante. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así, del versículo 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñad y ved que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Gloria sea al Señor. Así llegamos al final de la lectura de este día. Gloria sea al Señor. Nos hemos tomado unos minutitos más. Es necesario que vayamos también, aunque sea panorámicamente, revisando lo que vamos leyendo.
Gloria sea al Señor. Confiemos en Dios que nos va a permitir terminar este plan de lectura si Él no ha venido o nos manda a llamar antes, y que luego podamos empezar más detalladamente a ver la riqueza que hay en la Escritura, cada mensaje, en cada capítulo, cada frase, cada texto, cada palabra, etcétera. Pero mientras tanto tenemos que avanzar. La gloria y la honra sea para Dios. Dios les bendiga y les guarde. Si el Señor nos permite, nos volvemos a conectar en un próximo video para la gloria y la honra del Señor. Amén.